Qué bueno es el Señor al concedernos un nuevo día. Hoy es viernes 9 de febrero de este año 2024. Le damos gracias al Señor por la vida y la salud, porque el Señor siempre está atento a nuestra oración. Él es Padre y sabe lo que estamos necesitando en cada momento. Vamos llegando ya al final de esta semana y en fe todo lo ponemos en las manos del Señor, porque del Señor lo debemos esperar todo. Él es nuestro guardián, el Señor es nuestro protector, es nuestro Padre y ante todo lo permite en nuestra vida para bien. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar. Y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos. Se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él le mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta vida estamos para hacerlo todo bien, porque es en la inspiración de la gracia, la sabiduría y la verdad de la palabra de Dios. Cuando la palabra llega a nosotros, es para ayudarnos a vencer toda ignorancia y hacer las cosas bien. Por eso, cuando contemplamos la primera lectura, nos damos cuenta que en el camino de la historia de la salvación, hubo quienes no hicieron tampoco las cosas bien. Y por eso Dios no dejó de cumplir sus planes. Dios continuó adelante con sus planes. Hoy tenemos una lectura pequeña, pero muy cargada de la decepción, incluso del mismo dolor, porque en esa primera lectura se narra la división del reino de Israel, cómo pasó toda una situación que ya venía profetizada desde el momento en que Salomón pierde el norte de su vida. Pero a pesar de que hayan profecías, Dios nos está dando la oportunidad de que conozcamos lo que puede suceder y también aquellas situaciones en las que nos debemos reafirmar en un tema más de la relación con Dios y su obediencia. La primera lectura encontramos la división del reino pues de Israel y allí está un hombre que anhelaba eso, que sucediera precisamente la división, Jeroboam. Este hombre estaba al acecho para que se dividiera el reino. Y Roboam, el hijo que sucedió a Salomón, el primogénito de Salomón, ni corto ni perezoso, digámoslo así, entregó o se dio a la tarea de que se dividiera el reino. Esto porque el mismo Roboam creció en un ambiente de vida de confort, una vida que no le interesó, sobre todo los derechos de Dios ante el reino que el Señor le había entregado a su padre. Cuando los hijos son educados en ese confort, cuando los hijos son educados evitándoles el sufrimiento y lo demás, pues ellos no van a tener en su corazón la preocupación y el anhelo por luchar por el deber, por luchar por lo que vale ante los ojos de Dios. Por eso debemos entenderlo
que ante este momento de división del reino, pues hay luz para nuestra vida, para entender que la obra de Dios es la que debe prevalecer en el tiempo. Sin embargo, la obra de Dios pasa por manos de quienes en muchos momentos no viven tampoco una vida para el Señor. Y por eso es necesario aclarar que la división ha estado presente en el tema de la historia de la humanidad, sobre todo cuando han habido corazones ambiciosos y cuando hay personas que se prestan al juego de intereses y logran su cometido, dividir, sacar provecho de las situaciones mismas de una comunidad, cómo la dividen, cómo crean la confusión. Hay quienes justifican sus pecados y a partir de la justificación de su pecado, su error, creen que hacen bien y creen que se justifica una división. Por eso, en la primera lectura, hay esa luz de que debemos hacer las cosas bien. Aunque hay veces sintamos que nada fluye, que no hay un reconocimiento, que incluso no hay un lucro personal. En la obra de Dios no puede haber lucro personal. En la obra de Dios debe haber preocupación porque el reino de Dios llegue, el amor de Dios, la vida en el Espíritu Santo, el conocimiento, la paz. Por eso debemos entender que a partir de un pecado de una persona pueden venir también las grandes situaciones de derrota, de fracaso, de desunión. La primera lectura nos enseña de que es doloroso el momento de la división del reino del norte y el reino del sur, pero que Dios va a trabajar también su plan con ese reino fiel, el reino que queda, sobre todo de la tribu de Judá y la pequeña tribu de Benjamín, donde hay una respuesta de Dios para mostrar de que hasta el final, desde allí es donde va a salir el mismo San José, y por ahí viene la estirpe de David para el tema de la promesa mesiánica. Dios continúa su plan a pesar de las divisiones que creen los hombres, y cada quien será responsable a los ojos de Dios si es causa de división y también de lo que haga como obstáculo para que no se dé la obra de Dios. Por eso en el Evangelio vemos ante todo que la gente se admira de Jesús y en una sola expresión está expresado lo que ha sido el ministerio de Jesús. Jesús vive un ministerio lleno del poder de Dios, porque Dios está con él, y el milagro o los milagros que Jesús realiza están enmarcados en ese signo del reino. Dios está en medio. La gente alaba a Jesús, reconocen lo que el Padre está haciendo en él y de manera muy especial se abren a ese misterio de la esperanza. La expresión del Evangelio hoy es: y todo lo hace bien. Porque en esta vida no estamos para hacer las cosas a media. Si vas a obedecer, que sea una obediencia en docilidad, no que te sientas obligado. Porque cuando obedeces obligado, en el tiempo viene la reprensión. Si vas a amar, que no sea con intereses mezquinos, porque al fin y al cabo en el tiempo cesará ese amor erótico o egoísta que hay veces se tiene frente a personas o situaciones determinadas. Si vas a dar, que no sea para esperar, porque la clave está en hacerlo bien, y cuando se trata de hacerlo bien es hacerlo para Dios. La curación del hombre de este día tiene toda una expresión, y es que Jesús no atiende a la gente que le dice que le imponga las manos, aunque es un signo del ministerio de la sanación de Jesús, imponer las manos para que sea sano el enfermo. Él lo aparta porque cada
enfermo, cada persona que busca la misericordia de Dios es una historia particular, personal. Él lo aparta y ve que lo primero que debe hacer es llevarlo para que no siga escuchando las voces que lo aturden, las voces que lo pueden confundir, aunque el mismo sordo no tenía la audición, por eso se da el milagro. Pero Jesús lo aparta para que en donde tanta gente que habla, que nada se entiende, él pueda también recibir la disposición del corazón para que en su vida lo primero que sea es escuchar a Dios. Viene pues el milagro y Jesús lo hace en una manera que llama mucho la atención. Mete los dedos a su oído y toca su lengua. Esto que está expresando sencillamente que Jesús se mete en el lenguaje del sordomudo, que Jesús se mete en el lenguaje de él para que él comprenda qué valioso es a los ojos de Dios. No se trataba de un milagro más, que le impusiera las manos y que se fuera. Jesús quiere un encuentro con él, por eso se mete en su lenguaje, lo toca y hace todo lo que es ese ejercicio del clamor al Padre. Y le pide al Padre que todo lo de este hombre vuelva a la perfección de lo creado. Por eso la palabra efetá, es decir, ábrete, que vuelvas a la obra creada, como tu cuerpo ha sido hecho, tus órganos han sido puestos normales en su funcionalidad. Jesús también expresa el efetá como que lo primero que escuches sea la buena nueva, el mensaje que te llena de fuerza y de esperanza. Estamos llamados pues hoy a hacerlo bien, hacerlo para el Señor. No lo hagamos para los hombres, porque así vamos a perder mucho tiempo en nuestra vida o en nuestra historia personal cuando hacemos las cosas para los demás, porque no faltará quien te decepcione, quien no lo valore, y lo más importante es hacerlo para Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido viernes para todos.